Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de HM Televisión. En un mundo donde las amenazas a la vida humana son cada vez más evidentes, el suicidio se destaca como una de las más trágicas y devastadoras. HM Televisión, consciente de esta realidad, presenta un documental como un llamado a la esperanza y la vida. Quiero que vivas. Quiere acercarse a la realidad vertiginosa del suicidio desde la fe. Entre los ataques que atentan contra la vida del hombre, el suicidio está liderando y arrebatando muchas vidas, tantas veces por razones que se podría evitar con un acercamiento a la fe, con una comprensión más profunda, con encontrar sentido al sufrimiento y sentido a la propia existencia. Desde las palabras que describen la creación del hombre en el Génesis hasta la promesa de renovación en el Apocalipsis, Quiero que vivas busca reflejar el deseo divino de vida plena para cada ser humano. Es un rayo de luz en medio de la oscuridad, un recordatorio de que la vida tiene un valor inmenso y que siempre hay razones para seguir adelante. Mientras los enemigos del alma quieren empujar a tantos hacia un final prematuro, la voz de Dios resuena con más fuerza. Yo quiero que vivas. Pero ¿cómo escucharán esta voz si nadie les predica? Este documental quiere cantar las obras de Dios en la vida de varias almas que han sido rescatadas y a la vez quiere dar luz y recordar que estamos llamados a ser luz en el camino, tantas veces nublado, de tantas personas que no ven otra salida. ¿Seremos esta luz? ¿Seremos esta campana que señale el camino? Quizá hay alguien que está esperando un mensaje de esperanza y tú se lo puedes dar. Intervienen en el documental con su testimonio personal María del Himalaya, María Ferrando, Montserrat Ricote Martín, Gemma Jara, Mark Keller y Javier Díaz Vega, que además de ser psicólogo es autor también del libro Entre el puente y el río. El elenco del documental se complementa con destacadas contribuciones de varias personas que desde diversas perspectivas han brindado apoyo a personas en situaciones de extrema angustia, incluidas aquellas al borde del suicidio. Entre ellas están el padre Luc de Masi, siervo del Hogar de la Madre, cuya experiencia pastoral ha sido fundamental en la orientación y acompañamiento de quienes se enfrentan momentos de desesperación. Miguel Agulló Francés, psicólogo y fundador del sitio web www.psicólogocatólico.es, aporta su experiencia en el campo de la psicología para comprender y abordar las complejidades del sufrimiento humano y las tendencias suicidas. Don Álvaro Aceituno, clérigo perteneciente a la diócesis de Getafe, ofrece su perspectiva desde el ámbito eclesiástico, brindando apoyo espiritual y pastoral a aquellos que luchan contra pensamientos suicidas y el dolor emocional. Finalmente, María Solano, doctora en periodismo y docente en la Facultad de Humanidades de la Universidad CEU San Pablo, enriquece el documental con su visión académica y su comprensión del impacto social y cultural del suicidio, contribuyendo así a una reflexión más amplia sobre el tema. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Tierra Santa, custodio franciscano de Tierra Santa, medita sobre el profundo significado espiritual del pan de San Antonio. Colombia, bendicen 2 memoriales dedicados a los niños no nacidos víctimas del aborto. Estados Unidos, barrio La Pequeña Roma, recibe más de 1.200 fieles que salieron en procesión eucarística. Argentina, elevan a Basílica, un reconocido santuario de la provincia argentina de Córdoba. Pasaremos después a las noticias nacionales. España es el país del mundo con más misioneros. Polaco en España se cruzó con una procesión y cambió su vida. Un milagro eucarístico de Cuenca en la GEMJ. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. El Papa Francisco declara año jubilar e indulgencia plenaria por los 375 años de milagro eucarístico en Perú. El Papa Francisco recibe en el Vaticano al líder de la Iglesia en Armenia. El Papa anuncia en el Ayuntamiento de Roma que ha decidido abrir una puerta santa en una cárcel. El custodio franciscano de Tierra Santa, padre Francesco Patón, ofreció una reflexión sobre el profundo significado espiritual del tradicional
pan de San Antonio, que se bendice y se reparte en distintos lugares del mundo, como la Basílica de San Antonio en Padua, Italia, el 13 de junio, día de la fiesta del llamado Santo del Mundo. En su homilía del 12 de junio, publicada en el sitio web de la Custodia Franciscana, el prelado resaltó que el pan de San Antonio no es un pan que pedimos a San Antonio, sino que es un pan que damos con el corazón agradecido. Esto porque reconocemos que el Señor nos sigue concediendo gracia a lo largo de nuestra vida, por intercesión de este santo que se dedicó intensamente a los pobres, los cuidó, los defendió y evangelizó. En ese sentido, continuó el fraile franciscano, con el corazón lleno de gratitud a Dios que obra a través de sus santos, habiendo reconocido los beneficios recibidos, ponemos este pan en manos de Antonio, para que se convierta en alimento y apoyo de vida para los más pobres. ¿Cuál es entonces el significado más profundo de este gesto?, se preguntó el custodio y respondió: reconocer que todo lo que somos y todo lo que tenemos es un regalo de Dios, y que si hemos recibido tanto, debemos aprender a compartir lo que hemos recibido como Jesucristo. Fray Francesco Patón recuerda además que en el sermón del Evangelio de las bodas de Caná, San Antonio enumera las diversas obras penitenciales que purifican nuestra conciencia ante Dios, y entre ellas incluye la limosna, es decir, ese tipo de misericordia y compasión que lleva a compartir los propios bienes. Por ello, el custodio franciscano pide que el Señor nos conceda también la gracia de reconocer los beneficios recibidos y de compartir todo lo que somos y todo lo que tenemos, de modo que, como sugiere el mismo San Francisco, no retengamos nada de lo que tenemos nosotros para nosotros mismos, para que aquel que se ofrece enteramente a nosotros pueda acogernos a todos y totalmente. Creo que esta iniciativa se ha extendido y arraigado en el corazón de los cristianos de todas las latitudes, porque es un gesto sencillo y fundamental, muy similar al gesto más importante de Jesús, el de entregarse a nosotros como pan de vida en la Eucaristía, resaltó el custodio. Como signo de reparación, perdón y reconocimiento de la dignidad humana, fueron bendecidos en Colombia 2 memoriales dedicados a los bebés que fueron víctimas del aborto, con la escultura María, Madre de los Niños No Nacidos. La iniciativa de levantar un memorial en honor a las víctimas del aborto nació en Italia a través del movimiento Armata Bianca, como respuesta a la legalización de esta práctica en 1978. Así, el primer lugar donde se inauguró el monumento María, Madre de los Niños No Nacidos, fue el cementerio dell'Aquila, Italia, el 28 de diciembre de 1991, Día de los Santos Inocentes. Posteriormente se extendió a otras naciones como Polonia, Perú, Ecuador, Chile, México, Venezuela, Argentina, Bolivia, entre otros. En el caso de Colombia, el primer memorial se encuentra en la Archidiócesis de Bogotá y fue bendecido el 9 de junio por el arzobispo Cardenal Luis José Rueda Aparicio. El segundo fue inaugurado en la diócesis de Fontibón 2 días después por el obispo local, Monseñor Juan Vicente Córdoba Villota. El catolicismo, medio informativo de la Archidiócesis de Bogotá, señaló que durante la inauguración el cardenal Rueda Aparicio expresó que el aborto es una de las formas de violencia al destruir la vida en la etapa de gestación. Hay un grito en el silencio de la humanidad, de esos más de 70 millones de niños a los cuales cada año se les niega nacer, afirmó en el cementerio del municipio de Choachí, donde fue colocada la escultura de María, Madre de los No Nacidos. El arzobispo señaló que al memorial no venimos a condenar a ninguna mujer o a ningún hombre que haya pasado por el doloroso trance del aborto. Al contrario, venimos a orar por ellos, a suplicar que el Señor los perdone, que este sea un lugar para pedir perdón, para la misericordia, y para convertirnos todos nosotros, hombres y mujeres, en misioneros de la vida, protectores de la vida en todas sus etapas, desde la gestación en el vientre hasta la muerte natural, expresó. En la Archidiócesis de Bogotá, el proyecto fue liderado por la Diaconía para el Desarrollo Humano Integral desde la Coordinación del Cuidado de la Dignidad Humana. El padre Jorge Eliezer Arias Toro, coordinador archidiocesano del Cuidado de la Dignidad Humana, afirmó que este es un mensaje en el que como cristianos católicos queremos decir que la vida inicia desde la concepción y por eso creemos que hay que dar cristiana sepultura a los fetos, porque ahí ya hay vida. Dignificar es también pensar en la vida que se gesta.
Al acto llevado a cabo en el cementerio de Choachi asistieron sacerdotes y fieles, entre ellos miembros de 40 días por la vida. El 8 de junio, más de 1.200 peregrinos llenaron las calles del barrio conocido como Pequeña Roma, en Washington, D.C., capital de Estados Unidos, para dar testimonio de Jesús en el Santísimo Sacramento como parte de la peregrinación eucarística nacional. Después de la misa en la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción, celebrada por el obispo auxiliar de Washington, Monseñor Evelio Mengíbar Ayala, la multitud de fieles salió de la iglesia a las calles para seguir la procesión. Armados con bolsas proporcionadas por la Archidiócesis de Washington, llenas de todo lo necesario para la jornada, agua, un tentempié, un mapa de la ruta de la procesión y cuentas del rosario, los peregrinos se dispusieron a pasar una mañana de compañerismo, oración y tiempo cercano a Jesús en la Eucaristía. La ruta de la procesión, de 3,2 kilómetros de longitud, bordeó la Basílica y la Universidad Católica de América y atravesó Brookland, un barrio densamente poblado con un animado distrito comercial que alberga residencias de varias órdenes religiosas. La procesión del 8 de junio fue parte de la amplia peregrinación eucarística nacional, una iniciativa del Renacimiento Eucarístico Nacional de los Obispos Católicos de Estados Unidos que apunta a fomentar una mayor comprensión y devoción a la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. La procesión reunió a un grupo diverso de católicos para celebrar la Eucaristía, algunas comunidades de hermanas religiosas, docenas de sacerdotes y cientos de laicos de diversos orígenes hablando, rezando y cantando en diferentes idiomas. La Eucaristía nos fortalece, nos une al cuerpo de Cristo y nos equipa para llevar a cabo su misión en el mundo, comentó el padre Robert Hitchens, administrador del Santuario Nacional Ucraniano Católico de la Sagrada Familia, a los peregrinos. Al enfatizar la presencia real de Jesús en la Eucaristía, el padre Hitchens señaló que el Santísimo Sacramento no es simplemente un símbolo, sino más bien un banquete. Cuando la procesión llegó a su destino, el Santuario Nacional de San Juan Pablo II, para la bendición final, los niños arrojaron pétalos de rosa en el suelo. Algunos de los asistentes mayores que no pudieron caminar durante toda la procesión recibieron sillas para observar el cierre. Algunos, con la ayuda de asistentes, se levantaron de sus asientos para ponerse de pie en reverencia mientras la procesión se acercaba. El cardenal Wilton Gregory, arzobispo de Washington, celebró una misa solemne para la peregrinación eucarística nacional en la iglesia superior de la Basílica al mediodía del domingo 9 de junio, el día después de la procesión. En una misa celebrada el 10 de junio por el arzobispo de Córdoba, Argentina, Cardenal Ángel Sixto Rossi, fue elevado a Basílica el santuario Nuestra Señora de la Consolata en la localidad de San Pacho. La fecha se debe a que el 10 de junio se conmemoró el 90 aniversario del terremoto ocurrido en 1934, que provocó la destrucción del templo y en el que se atribuye a la Virgen la protección sobre el pueblo de San Pacho, impidiendo que hubiera víctimas fatales. Concelebraron la Eucaristía el arzobispo de Rosario, Monseñor Eduardo Martín, y los obispos de Río Cuarto, Monseñor Adolfo Uriona, Formosa, Monseñor José Vicente Conejero Gallego, San Francisco, Monseñor Sergio Buenanueva, Cruz del Eje, Monseñor Ricardo Araya, Santa Rosa, Monseñor Raúl Martín. También participó el sacerdote rector del santuario, Padre Osvaldo Leone. En su homilía, el cardenal Rossi destacó que la Basílica es un lugar para experimentar la misericordia de Dios a través del sacramento de la reconciliación. Venimos sin fingimientos, sin ocultar miserias y debilidades. Venimos a ti porque tu basílica, tu casa, tu corazón maternal es para nosotros un lugar, una roca sobre la que encontramos un refugio, un cobijo, un palenque donde agarrarse. Allí, aseguró el purpurado, los fieles son consolados para poder consolar y heredan de Cristo resucitado el oficio de acompañar en el dolor y ayudar a curar las heridas. Venimos a la casa materna a juntar fuerzas porque allá afuera hay un mundo doliente del que no nos podemos desentender, un mundo que nos concierne y que nos necesita.
De aquí salimos enviados, misionados para llevar tu consuelo a nuestros hermanos y hermanas, especialmente a los más cascoteados en esta vida, enfatizó. El rector de la Basílica, por su parte, consideró que la Virgen de la Consolata nos ha regalado esta gracia y agradeció su intercesión. Estamos eternamente agradecidos. Nosotros, los ampachenses, contigo, amada Madre, ¿cuánto te debemos? Nos rendimos a tus pies porque sabemos que contigo nos llevas a Jesús directamente. El padre Leone valoró la presencia del cardenal Rossi, de los hermanos obispos, el clero y los formadores del seminario, como también de las autoridades presentes del gobierno local, provincial y nacional, entre ellos el gobernador de Córdoba, Martín Yariora, y el embajador y secretario del Culto de la Nación. España sigue siendo el primer país con más misioneros en el mundo. Hay misioneros de la Iglesia española en 1.123 diócesis del globo. Además, España es el segundo en el envío de dinero a esos territorios de misión. Son datos que ha confirmado Obras Misionales Pontificias, OMP, en la presentación de la memoria del año 2023. A José María Calderón, presidente de la OMP, le ha acompañado el sacerdote Serafín Suárez, que ha sido misionero en Zimbabue durante 30 años. A través de la OMP, en 2023 se enviaron 13 millones de euros. El dinero fue recaudado a lo largo de las 3 jornadas dedicadas a las misiones de 2022. Domum, tercer domingo de octubre. Infancia misionera y vocaciones nativas, cuarto domingo de Pascua. En total, 879 proyectos se beneficiaron de estos ingresos. Con ello, España es el segundo país del mundo en envío de ayuda monetaria, solo por detrás de los Estados Unidos. No somos una ONG que sale al paso de las necesidades. Somos la parte de la Iglesia que ayuda a que el Santo Padre cumpla su obligación misionera, sentencia José María Calderón. El apoyo de la Iglesia tiene como objetivo seguir anunciando el Evangelio hasta los confines de la tierra, como indicó Jesús antes de la ascensión. España tiene 9.932 misioneros, 6.042 en activo y 3.890 en España, que esperan de nuevo destino. El 53% son mujeres y el 47% hombres. Todos provienen de 383 instituciones diferentes, diócesis, congregaciones, institutos, asociaciones, etc. La edad media es de 75 años. La mayoría de misioneros de la Iglesia española, 6 de cada 10, están en América. El país con más misioneros españoles es Perú, 582. Todos estos son datos a los que hay que ponerle cara, ha incidido Serafín Suárez para no caer en la frialdad. Desde su experiencia en África, asegura que las ayudas llegan y se está haciendo una gran labor a nivel de Iglesia. España tiene 7 cardenales, 79 obispos, más de 2.000 sacerdotes, 3.000 consagrados y 643 laicos en misión fuera. El trabajo de las Obras Misionales Pontificias, OMP, también se basa en la animación y sensibilización misionera, en hacer conscientes a todos los cristianos de que la evangelización no es solo tarea de los misioneros, sino de todos los bautizados, afirma Calderón. Por ello, aparte de la colaboración económica, la OMP organiza oraciones y encuentros. En 2023 se organizaron más de 80 conferencias y mesas redondas, más de 150 vigilias de oración, así como visitas a colegios. También impulsa formación misionera en universidades como San Dámaso, San Vicente Ferrer o la Universidad del Norte de España. Lucas Pis nació en 1993 en Lezach, Polonia, y actualmente es seminarista de 5º curso del Seminario Metropolitano de Sevilla, España. Lucas abandonó la práctica religiosa en su país natal, Polonia, al poco tiempo de recibir la confirmación. Viajó a Madrid para estudiar y un día, atravesando la procesión de la Virgen de la Almudena, su vida cambió. Nunca olvidaré de ese 9 de noviembre, cuando, movido por la curiosidad de un evento cultural, fui a ver la procesión de la Virgen de la Almudena y acabé cambiado por completo. Todavía no consigo comprenderlo racionalmente, pero disfruto de los frutos de ese momento. Al ver a la Virgen se me derritió el corazón de hielo que tenía y empecé a echar de menos a la comunidad de la Iglesia y por supuesto al Señor y su amor,
comenta Lucas. De Polonia a Madrid y de la capital española a Sevilla, a la que llegó para estudiar filología clásica. Pero Dios tenía otros planes para él. Estando en Sevilla, seguía cuidando la recién recuperada práctica de los sacramentos. Me ha sido de mucha ayuda la religiosidad popular de la ciudad y su sentir cofrade del que enseguida formé parte. Lucas destaca la importancia en su vida de fe de las dos hermandades de la parroquia del Sagrario, la Sacramental y la Hermandad del Cristo de la Corona. Una vez retomada la práctica religiosa, las primeras inquietudes vocacionales de Lucas estuvieron muy vinculadas a la adoración eucarística. Las empecé a sentir en mis ratos de oración en la capilla de San Onofre, que todos los sevillanos conocerán muy bien. Estando con el Señor sentía tanta paz que cada vez me quedaba más tiempo allí, hasta que comencé a pensar, ¿qué tal si le doy al Señor toda mi vida y me entrego a Él por completo? Pasó bastante tiempo considerando estos pensamientos como imaginaciones que se le iban a pasar, pero no se me han pasado, es más, se volvían más fuertes. A partir de ahí, decidió hablar con el sacerdote de la iglesia donde iba a misa, la Basílica de la Macarena, y así inició su camino de discernimiento para formarse como sacerdote. El mes de septiembre recibirá el ministerio del diaconado y expresa sentimientos de plena confianza en el Señor. Si Él quiere, le serviré primero como diácono, después como sacerdote, e iré a donde quiera enviarme, donde haya necesidad. Al joven que se esté planteando la vocación, le diría que sea valiente y que al menos lo intente. Si un joven logra descubrir su vocación y la sigue, será lo mejor que le va a pasar en su vida. Hasta las renuncias que tenga que hacer serán dulces, porque el Señor siempre las recompensa con creces. Así que fíate del Señor, Él nunca falla. Un faro espiritual. Así ha designado la prensa conquense la presencia del milagro eucarístico de la Santa Hijuela de Carboneras de Guadalzahón, diócesis de Cuenca, en la GENJ, la Jornada Eucarística Mariana Juvenil, que se celebrará del 5 al 7 de julio en el Santuario de Covadonga. La diócesis de Cuenca tiene un lugar muy especial y privilegiado en este evento, puesto que el milagro eucarístico de Carboneras de Guadalzahón, Cuenca, estará presente durante toda la GENJ en el Santuario de Covadonga, para ser venerado como gran signo de la presencia real de Cristo en la Sagrada Eucaristía, y capitaneará al gran día de la GENJ, sábado 6 de julio, en la que los miles de jóvenes se arrodillarán ante el gran milagro eucarístico en el tiempo de oración matutina, enfervorizando a los jóvenes en el día cumbre de la GENJ. El milagro será trasladado así como custodiado en el mismo Covadonga por la Hermandad de la Santa Hijuela de Carboneras de Guadalzahón, que junto al señor obispo de Cuenca, Monseñor José María Yanguas, ha facilitado todo para que este regalo conquense pueda tener presencia en este gran acto nacional pionero en España. Este milagro, que esperan desde la organización oficial de la GENJ, ayude a tomar conciencia de la presencia real de Jesucristo en la Sagrada Eucaristía, tiene una gran historia de entrada en la reconquista de la fe en España. Un 22 de febrero de 1239, don Berenguer de Entenza decidió poner cerco al castillo de Chío. Al día siguiente, sábado 23 de febrero, antes de dar batalla, ordenó al clérigo de Daroca que les acompañaba, Monsén Mateo Martínez, que oficiase una misa. Mientras se iniciaba la misa en pleno campo, uno de los capitanes exhortó a los soldados diciéndoles que se encomendasen a la ayuda de Nuestra Señora. Después de consagrar, antes que los caballeros pudiesen comulgar, se produjo el asalto de los moros. Mosén Mateo, asustado, tomó los corporales y envolvió en ellos las 6 hostias que ya estaban consagradas, y para que no cayeran en mano de los moros, decidió esconderlas entre unas matas de palmitos. Cuando las tropas regresaron tras la victoria, el sacerdote corrió a recuperar los corporales y hostias consagradas que escondió y encontró que las hostias habían quedado pegadas al lienzo y aparecían manchas escarlatas de color de la sangre. Tan pegadas quedaron que fue imposible despegarlas. El clérigo y todo el ejército con él quedaron asombrados ante el milagro que había sucedido. La Santa Hijuela del cáliz que quedó encima de las hostias consagradas quedó impregnada de la sangre de Jesús. El precioso milagro quedó guardado en Daroca. Allí, en 1495, los reyes católicos concedieron un relicario de oro para guardarlo, y a cambio el cabildo regaló a los reyes la Santa Hijuela manchada de la misma sangre.
La reina, a su vez, concedió este regalo a doña Beatriz de Bobadilla, primera marquesa de Moya y camarera principal de la reina Isabel la Católica. Ella lo guardó desde entonces en el convento de Santa Cruz de Carboneras de Guadalzahón, marquesado de Moya, diócesis de Cuenca, y su fiesta se celebra desde entonces cada segundo domingo del mes de mayo. El Papa Francisco concedió un año jubilar e indulgencia plenaria en Perú a quienes peregrinen a la parroquia Santa María Magdalena del distrito de Ciudad Etén, en la diócesis norteña de Chiclayo, región Lambayeque. El año jubilar, que iniciará el 22 de julio de 2024 y culminará el 22 de julio de 2025, fue concedido en conmemoración por el 375 aniversario de la aparición del Niño Jesús en una hostia consagrada, el único milagro eucarístico de este tipo en el país. El anuncio fue hecho por Monseñor Edinson Farfán, obispo de Chiclayo, quien ha recibido las facultades mediante el decreto 1771 de la Penitenciaría Apostólica para impartir la bendición papal con indulgencia plenaria el próximo 23 de julio en Ciudad Etén. Según un comunicado compartido a ACI Prensa por la diócesis de Chiclayo, lo decretado por el Papa Francisco busca fomentar la piedad de los feligreses y la salvación de las almas. Los fieles cristianos que reciban devotamente la bendición papal, aunque no estén presentes físicamente en el acto o lo sigan a través de los medios de comunicación, pueden ganar la indulgencia plenaria según las normas del derecho canónico. Será posible ganar la indulgencia plenaria con peregrinaciones al templo parroquial ubicado en el parque principal de Ciudad Etén, cumpliendo las 3 condiciones: confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones del Santo Padre. Jesús León Ángeles, coordinadora del Grupo Católico Milagro Eucarístico Perú, promotores de este milagro eucarístico, aseguró en una entrevista concedida a ACI Prensa que en estos tiempos necesitamos más que nunca la iluminación del Espíritu Santo. Este jubileo nos invita a redescubrir la presencia viva y palpitante de nuestro Señor Jesucristo, fuente de toda nuestra existencia. La Iglesia sin la Eucaristía no sería absolutamente nada, aseveró. León Ángeles también destacó la importancia de este evento para la comunidad local y la diócesis de Chiclayo. Debemos latir con ese corazón eucarístico que ahora se vivirá en toda la diócesis de Chiclayo. El anuncio de Monseñor, hecho en la parroquia Santa María Magdalena, en nuestro templo parroquial, fue muy aplaudido y nos llenó de gozo y emoción. La agenda del Papa Francisco el miércoles 12 de junio ha estado marcada por la visita al Vaticano de su santidad Aram I, católicos de la Iglesia Armenia Apostólica de Cilicia, Líbano. La reunión se ha realizado a puerta cerrada en el despacho personal del Santo Padre y el Vaticano no ha ofrecido más detalles al respecto. Cabe recordar que el Papa Francisco ya recibió a Aram I en el Vaticano en junio de 2014. En aquella ocasión el Santo Padre le agradeció su compromiso por lograr la unidad de los cristianos y afirmó que el sufrimiento de los mártires armenios debe ser venerado como las heridas del mismo cuerpo de Cristo. La Iglesia de Armenia se proclamó autónoma a inicios del siglo V bajo la jurisdicción de un patriarca que tomó el nombre de Católicos, un título que se atribuyó en sus orígenes al jefe de una comunidad cristiana fuera de los confines del Imperio Romano. Se separó de la Iglesia Católica tras el Concilio de Calcedonia en el año 451 y actualmente es independiente, autocéfala y también se define como apostólica. Aunque mantiene buenas relaciones con las iglesias ortodoxas, católicas y protestantes, tiene una cabeza propia, el Católicos, que es completamente independiente de las jerarquías eclesiásticas de las otras confesiones. Cabe recordar que en diciembre de 1996, San Juan Pablo II y su santidad, el Católicos de todos los armenios, Carequín II, firmaron una declaración conjunta en la que se afirmaba el origen común de la Iglesia armenia y de la Iglesia Católica Romana. Su santidad, Aram I, nació en Beirut, Líbano. Estudió en el Seminario Teológico Armenio de Antelias y en el Instituto Ecuménico de Bose, Ginebra. Es católico de la Iglesia de Armenia desde 1995.
Además de ser especializado en filosofía e historia de la Iglesia en Oriente Próximo, es el fundador del Consejo de Iglesias de Oriente Medio y también fundador del diálogo teológico entre los ortodoxos bizantinos y ortodoxos orientales. Roma sigue preparándose para el Jubileo de la Juventud de 2025. Dentro de ese camino, el Papa Francisco ha visitado el Ayuntamiento de la Ciudad Eterna, emplazado en el Palacio del Campidoglio, este lunes 10 de junio. Es la segunda vez que visita el consistorio en su pontificado. Ante los representantes del pueblo romano, el Papa ha valorado la vocación universal del Roma. Una vocación que ha demostrado en el Concilio Vaticano II, los años santos celebrados, la firma del tratado que creó la Comunidad Económica Europea, la Corte Penal Internacional, la FAO, o la celebración de los Juegos Olímpicos de 1960. Y ahora le toca a otro año santo, el Jubileo de Jóvenes de 2025, una peregrinación orante y penitente para obtener de la misericordia divina una más completa reconciliación con el Señor. Así lo ha definido el Papa Francisco. Una ciudad con espíritu universal de hospitalidad, con peregrinos, turistas, migrantes, pobres, solitarios, enfermos, presos y los excluidos. En ese momento Francisco levantó la vista del papel y aseguró que abriría una puerta santa en una cárcel. Ante los concejales de Roma, el Papa Francisco ha destacado los servicios públicos que permitirán la acogida y movilidad de los 30 millones de peregrinos que se esperan durante el jubileo. No ve esta ocasión como una carga para la ciudad y sus autoridades. En realidad, todo esto es Roma. Su especificidad, única en el mundo, su honor, su gran atractivo y su responsabilidad hacia Italia, hacia la Iglesia, hacia la familia humana. Fuera del discurso, el Papa Francisco ha reivindicado la misión y trabajo de las periferias. Se ha referido a Roma como una ciudad que, surgida hace unos 2800 años, ha tenido una clara y constante vocación de la universalidad. También se ha referido a la Roma antigua como un faro al que muchos pueblos en busca de estabilidad y seguridad, un centro de civilización y acogida, una cultura romana que se elevó a un mensaje de fraternidad, amor, esperanza y liberación que era mayor y más profundo. El cristianismo se difundió rápidamente gracias al testimonio de los mártires y el dinamismo de la caridad de las primeras comunidades cristianas. El mensaje de Jesús caló en una sociedad culta. Sin embargo, el Olimpo ya no era suficiente, había que ir al Gólgota y a la tumba vacía del resucitado para encontrar respuestas al anhelo de verdad, de justicia, de amor. Un mensaje cristiano cambió personas e instituciones hasta el punto de llegar a abandonar una institución como la esclavitud, que incluso muchas mentes cultas y corazones sensibles había parecido un hecho natural y dado por sentado. Desde esta Roma el mensaje de Cristo se difundió con más fuerza. La misión de la Iglesia no tiene fronteras en esta tierra porque debe dar a conocer a Cristo, su acción y sus palabras de salvación a todos los pueblos. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.